El mal no siempre lleva un rostro monstruoso, a veces se esconde detrás de una sonrisa amable y un juramento sagrado. Es una verdad que hemos aprendido con sangre en este mundo. Hoy, en Más allá del crimen, vamos a indagar en la oscura verdad que se escondía tras la fachada de un hombre al que llamaban Doctor. Su historia nos dejará sin aliento, pero nos abrirá los ojos al mal que puede acechar incluso en los corazones que deberían ser ejemplo de bondad. Hoy descubriremos a Harold Shipman, el Doctor Muerte. Harold Shipman nació en Nottingham, Inglaterra, en 1946, en un entorno familiar aparentemente normal. Su madre murió de cáncer cuando él era un adolescente, un evento que marcó su vida y le dejó una huella imborrable que seguramente influyó en el oscuro camino que seguiría más adelante. ¿Quién sabe lo que pasó por su mente tras esa pérdida? Él fue testigo directo de cómo a su madre le tenían que aplicar morfina para calmar sus terribles dolores. Este es un dato importante que tendría unas significativas consecuencias para él en un futuro. En 1970 se graduó en medicina en la Universidad de Leeds. Su camino estaba trazado y prometía una vida al servicio de los demás. Los siguientes años trabajó como médico en diversos hospitales y consultorios, donde comenzó a labrarse una reputación de profesional dedicado y respetuoso. Con el tiempo, Shipman se convirtió en un pilar de la comunidad, un hombre de confianza al que todos acudían con sus problemas de salud. Sus pacientes lo admiraban y lo veían como un ángel de la guarda, alguien que velaba por su bienestar. Y así es como el lobo aprendió a vestirse de oveja. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan. Shipman tenía un lado oscuro, un historial de abuso de drogas y alteración de recetas que permaneció oculto durante mucho tiempo. Nadie sospechaba que, tras esa fachada amable y comprensiva, se escondía un depredador dispuesto a acabar con la vida de aquellos que confiaban en él. Y es que el monstruo que todos llevamos dentro a veces se despierta y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Los crímenes de Shipman comenzaron en los años 70, pero no fue hasta los años 90 cuando los primeros indicios de que algo no encajaba empezaron a levantar sospechas. Su modus operandi era macabro y preciso. Administraba una sobredosis de diamorfina, heroína, a sus pacientes, a menudo ancianos que vivían solos y estaban aparentemente sanos. Sus víctimas, en su mayoría, no esperaban un final tan despiadado, creyendo que estaban en las mejores manos. Parece ser que aunque también había hombres entre sus víctimas, estas en su mayoría eran mujeres, que posiblemente le recordaban a su madre, aunque éstas estaban sanas, sin ninguna enfermedad relevante. Además, procuraba que fueran personas que vivieran solas, para levantar menos sospechas. Shipman falsificaba las historias clínicas y los certificados de defunción con una habilidad que haría sonrojar a un falsificador profesional. De esta forma, hacía que las muertes parecieran naturales o accidentales, evitando levantar sospechas entre los familiares y las autoridades. Era un maestro en el arte de manipular los hechos y ocultar la verdad tras una cortina de humo. Bueno, si os está gustando el video, ¿por qué no me dais un me gusta bien grande y os suscribís al canal para conocer nuevos videos? Venga, no seáis vagas ni vagos y ayudad a crecer el canal. Graciñas. En el corazón de este oscuro caso se encuentra una mujer cuyo valor fue crucial para desmantelar la fachada del Dr. Harold Shipman. Angela Wood, la hija de Ethel Louise Adams, comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando su madre, una mujer de carácter fuerte y saludable, murió de manera repentina en 1998. Lo que parecía una muerte natural no tardó en levantar la inquietud de Angela, cuando descubrió que, días antes de su fallecimiento, su madre había cambiado su testamento de forma inesperada.
El Nuevo Testamento dejaba casi toda su herencia al mismo doctor que la había atendido en sus últimos días, Harold Shipman. La manipulación que Shipman ejercía sobre sus pacientes era un patrón que comenzaba a verse con claridad. Usaba su autoridad como médico para ganar la confianza de sus víctimas y luego las persuadía, incluso sin que lo supieran, para que modificaran sus testamentos a su favor. Pero Angela no se conformó con lo que parecía ser una coincidencia. Al revisar los detalles de la muerte de su madre, empezó a conectar las piezas del rompecabezas. La actuación sospechosa de Shipman, la repentina alteración del testamento y las historias de otros pacientes que murieron bajo circunstancias similares encendieron la alarma. Fue entonces cuando Angela Wood tomó la valiente decisión de denunciar al médico, desatando una investigación que, paso a paso, descubriría la horrible verdad detrás de las muertes en su comunidad y la oscura verdad sobre el hombre en el que tantos confiaban. La denuncia de Angela Wood fue solo el principio de lo que se convertiría en uno de los casos más escalofriantes de la historia médica moderna. Tras la denuncia, la policía comenzó a revisar minuciosamente los registros de pacientes del Dr. Shipman, y lo que encontraron fue aterrador. Más de 200 muertes, muchas de ellas mujeres mayores, ocurridas bajo circunstancias sospechosas. Al principio, Shipman se mostró calmado, confiado, pero a medida que avanzaban las investigaciones, su fachada se desmoronaba rápidamente. Las pruebas contra él fueron irrefutables. En el análisis forense se encontraron altos niveles de morfina en el cuerpo de sus víctimas, una sustancia que solo él, como médico, podría haber administrado. Los testimonios de otras familias comenzaron a confirmar el patrón. El Dr. Shipman, al que todos veían como un hombre de confianza, no solo estaba acabando con la vida de sus pacientes, sino que también estaba robando sus bienes, manipulando testamentos para asegurar su propio beneficio. Finalmente, el 7 de septiembre de 1998, Harold Shipman fue arrestado y en 1999 fue condenado por el asesinato de 15 personas, aunque se sospecha que la cifra real podría haber sido mucho mayor. La justicia, por fin, alcanzaba al médico que había jugado con la vida de tantas personas inocentes. El juicio de Harold Shipman se convirtió en un espectáculo mediático. Los titulares lo llamaban el monstruo de Nottingham, y cada detalle de sus atroces crímenes mantenía en vilo a la audiencia. La fiscalía no dejó margen a la duda. Las pruebas eran contundentes, los testimonios estremecedores y la defensa prácticamente inexistente. El fiscal demostró que las evidencias demostraban, sin lugar a dudas, que el acusado actuó con premeditación, crueldad y total desprecio por la vida humana. Pedía la pena máxima. Los testigos describieron a un hombre frío, calculador, sin remordimientos. La defensa intentó alegar problemas mentales, pero los peritos psiquiátricos fueron tajantes. Harold Shipman era plenamente consciente de sus actos. A Harold Shipman, el tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos y lo sentencia a cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue ejemplar: la cadena perpetua, condenado a pasar el resto de su vida entre barrotes. Pero su historia no terminó ahí. Dentro de prisión, Harold Shipman se convirtió en un hombre odiado incluso por otros criminales. Pasó sus días en aislamiento, temiendo por su vida. Su actitud desafiante pronto se convirtió en paranoia. Y luego, en desesperación, los rumores dentro de la cárcel apuntaban a que Harold había cruzado la línea con los internos equivocados. Y una noche, su historia llegó a un final fatídico. El 13 de enero del 2004, los guardias encontraron su cuerpo en su celda. Oficialmente, se habló de un suicidio, pero las marcas en su cuerpo sugerían lo contrario. Tal vez,
la justicia que el sistema no pudo aplicar con suficiente peso llegó de otra manera. El caso de Harold Shipman dejó una huella indeleble en la medicina y en el sistema judicial. Su historia es un sombrío recordatorio de cómo el poder, la confianza y la manipulación pueden corromper incluso las profesiones más veneradas. Y sobre todo, nos enseña que nunca debemos dejar de cuestionar incluso cuando las respuestas parecen estar justo frente a nosotros. Y así, el Dr. Harold Shipman pasó a la historia, no como el curador de la salud que todos creían que era, sino como uno de los asesinos más mortales que el mundo haya conocido. ¿Y vosotros qué opináis? Dejad aquí abajo los comentarios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Más allá del crimen. Si este caso te ha impactado, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y recuerda, en este mundo, la verdad siempre busca su camino, aunque a veces ese camino sea oscuro y tortuoso.